Sin el yo no pueden existir los demás. Por eso, creo que es importante que abandonemos esas rutinarias manías que nos llevan a despreciarnos, a olvidarnos, a tener al individuo en un punto y aparte sin continuación. De nosotros es la obligación de volver al hombre, no a los hombres. Hablemos en singular por un momento para que luego podamos pensar en plural. En mi punto de vista de mi obra como autor, Kierkegaard explica que al ver toda su obra hacia atrás, la intención de ella no ha sido más que una, es decir, sacudir al individuo singular de la multitud, de tal manera que el individuo pueda plantearse por sí mismo de nuevo su relación personal como ser humano y su relación personal con el cristianismo. Dirá que las otras obras son las que se pueden leer como su preparación feroz para la iglesia luterana de su tiempo. En el fondo es una crítica muy fuerte y severa. Trata de presentar la estructura existencial de su obra, teniendo una estructura dialéctica. Aquí y en otros textos dice que la labor de mi obra ha tenido una intención de comunicación, una participación religiosa de manera indirecta. Vivimos en una gran ilusión al pertenecer a la multitud, en la que no sabemos por qué hacemos las cosas o somos parte de las mismas. El problema de la sociedad es la multitud, entendamos el público o bien el proceso de liberación. El individuo singular se olvida de su singularidad y cree, teniendo razones para seguir creyendo su propia ilusión, pensando que tiene asegurada la salvación. La Iglesia como institución que pretende servir para ayudar a tener una relación del individuo con Dios, ha perdido al hombre y su labor espiritual. Cuando el criterio se utiliza para dar sentido o elegir, es lo numérico. Cristo, cuando habla en el Evangelio, nunca habla a la multitud, aunque esté frente a ella, sino habla de manera personal. Los individuos han dejado de utilizar el pensamiento para asumir vitalmente su realidad como seres personales, utilizando el pensamiento para deshacerse de ello. Las instituciones, de ese modo, se han establecido. Para Kierkegaard, Hegel crea un sistema bello. Sin embargo, no vive en él, no hay relación con el pensamiento y la acción. Una cosa es entender la realidad y otra es entenderse en lo que se está diciendo. La multitud es el proceso por el cual el individuo renuncia a su singularidad y le da paso a las abstracciones. No se puede llegar y decir que vivimos una ilusión, que somos cristianos al pertenecer en un estado confesionario, como sería en el caso de la Dinamarca de aquellos años de Kierkegaard, pues se hace un daño a la persona, quien se aferra a su mentira y rechaza el cuestionamiento. La verdad es el llegar a ser de manera personal. Esto tiene tintes paulinos. Cuando se muera, uno llegará a ser conocido como fue conocido. No es individualismo o ultranza. La primera relación y la fundamental para Kierkegaard es con Dios. En cierta medida lo dice en las obras del amor. Uno debe encontrar su fundamento que lo hace ser uno mismo, sin buscarla en los demás, pues es algo incomunicable. La unicidad que es la relación mía con Dios, por así decirlo. La relación con ese fundamento, aunque sea para todos, el amor de Dios es para todos, la relación es única, siendo tan única que ni los otros ni uno mismo puede decir cuál es. Se reflexiona entonces como Sócrates, se hace un acto de reconocimiento. Si lo dice Apolo, debe ser verdad. Pero no es esa la tarea, sino es eso que significa. Decir la verdad de mi relación única con el Creador no puede ser mediada por una institución, por una estructura, por una doctrina. Es ocasión, como para Sócrates, con cualquier otro. Es ocasión de descubrir una verdad que solamente me pertenece a mí. Todos estamos llamados a ser personas. Para Kierkegaard hay dos fuentes para alcanzar la noción del individuo. La primera fuente es el romanticismo alemán, la segunda, el cristianismo tal cual. En el contexto de Kierkegaard, hablando de su biografía, se escriben varios libros de la vida de Cristo. Hegel, al final de las ciencias filosóficas, dice que la religión en general es la segunda parte de la triada del espíritu absoluto. En la parte de la religión que divide en tres, en el cristianismo, está Cristo. Y Hegel dice que Él es la expresión inmediata en el mundo del espíritu absoluto. Eso trajo revuelos en aquel tiempo, pues a partir de él, en el fondo, sería una herejía, pues el misterio cristiano, Dios es Dios y hombre, resulta algo individual en la historia. No es un Dios que se manifiesta en una cara universal, sino como un hombre que vivió en un tiempo y espacio. Kierkegaard dirá que ese es Cristo. El de Hegel pierde el carisma histórico. Strauss lleva la teoría de Hegel a sus últimas consecuencias, es decir, Cristo no es histórico, sino la manifestación simbólica del pueblo de su espiritualidad.
Kierkegaard hace una crítica fuerte a Hegel a partir de la visión de Cristo. En el concepto de la angustia, por ejemplo, dice que Hegel será todo menos cristianismo, pues no ve a Cristo como un individuo en el tiempo y la historia. Al cristianismo le falta Cristo. El problema de nuestros tiempos es que los individuos no saben cómo ser cristianos. No es solamente vivir una relación personal con Cristo, sino hay que ver que Él nos habla a cada uno como individuos. Nos habla en nuestra particularidad. Es el tema de la univocidad. Dios no habla a través de la ley, sino que se mete a la historia del individuo y le habla en su tiempo, en su momento y en su particularidad. Lo que nos define es que ser un individuo singular no significa pertenecer a una categoría conceptual del hombre, no es lo que nos hace comunes, no es ninguna categoría sociológica. Es el hombre que, estando solo, siente la angustia de no poder relacionarse consigo mismo. Todos, por el hecho de haber nacido, tenemos una relación singular con Dios, y esta relación es vivir el amor en la particularidad. El amor se asume en nuestras condiciones particulares. El romanticismo es una crítica a la ilustración. El fundamento de todos los conceptos son los principios que están en los conceptos. Sin embargo, de ser así, el yo nunca se podría conocer a sí mismo. Hay que recordar a Sócrates, conócete a ti mismo. No es conocer que se tiene cuerpo, sino que a través de la acción dialéctica que se revele ante uno la propia naturaleza. Los románticos dirían que siempre se terminaría en una relación objetiva con el individuo. Por tanto, no nos encontraríamos así. El conocimiento de uno es un proceso que nos da cuenta de que hay algo en nosotros antes de la conciencia. Descartes diría, a partir del problema del conocimiento, fundamenta una metafísica de cómo se puede tener conciencia de lo que se está haciendo con nuestros juicios es verdadero, si es verdadero eso. Me doy cuenta cuando me doy cuenta. Y de alguna manera se revela a partir de la acción. En Kierkegaard, que tiene algo de esto, autoconsiderado un genio de la religión, pues tiene la capacidad de comprender la vida religiosa en conciencia, critica que no solamente lo anterior se revela a los genios, sino a cada individuo. La comunicación es un proceso indirecto, como Sócrates. Se usa la ironía, es decir, hablar a los demás en su lenguaje, en sus propios términos, y a través del mismo discurso, el otro se dé cuenta que no se llega así a la verdad. Kierkegaard prácticamente, en 3 momentos de su trabajo, de su obra, desde antes de ella, a la mitad de ella y en plenitud de la misma, se plantea cuál es la verdad para mí. Reconoce lo que es el cristianismo, pero reconoce que no se es un cristiano pleno y para hacerlo se debe recuperar el ser un individuo pleno. Recuperar el cristianismo es recuperar a la persona individual. Francesc Torralba nos recuerda que al atribuir esta categoría al ser humano se está afirmando que cada entidad humana es única en la historia y está llamada a ser un ser único e irrepetible, lo cual significa que no puede explicarse por estructuras supraindividuales. Hay 2 tipos de comunicación. La directa, que es la comunicación de los conocimientos objetivos, 2 más 2 es igual a 4. La indirecta, que es una comunicación de un modo de llegar a ser, comunicación de una capacidad, de un devenir donde el que comunica está implicado en lo que está diciendo. Realidad que para ser real debe llevarse a cabo. El que comunica no es autoridad sobre lo comunicado, sino ocasión para que el otro y él, en el proceso de la comunicación, puedan llevar a cabo la acción interior. Escribir, entonces, para lograr la comunicación directa y sacudir al individuo en la multitud, no es solamente para el servicio a otro, sino para su propia ayuda a través de su devoción religiosa, proceso que lo disponga a un camino de desarrollo interior. Para Kierkegaard, el yo es espíritu, y el espíritu es la relación que se relaciona consigo misma. El yo no es la relación, sino lo que hace que la relación que ya existe se relacione consigo misma. Kierkegaard aclara que esta relación que se relaciona consigo misma, perdón si se repite esto, pero así lo hace Kierkegaard, no es producto de una relación negativa, como diría Hegel. En Hegel existe cuerpo, alma y espíritu. En Kierkegaard, para Hegel, dicha relación es una negación que necesariamente deriva de la negación de su negación, la semilla, retoño, el árbol. Es una relación positiva en el sentido de que la relación está puesta, no está derivada. Entonces, una de 2, o se puso a sí misma, traduciendo en cristiano, si fuera verdad, los narcisistas serían éticos, hacer de él lo que le venga en gana, o fue puesta por otro. Kierkegaard termina diciendo que si fue puesta por sí misma, no existiría la desesperación de ser sí misma, es decir, el terco. Luego,
entonces esa relación tuvo que haber sido puesta por otro, y ese otro es el que hay que describir. El yo no es una derivación necesaria del proceso del desarrollo evolutivo de la dialéctica del espíritu, como diría Hegel. Aquel que se autofundamenta a sí mismo no puede ser el yo. El yo es aquel que se relaciona consigo mismo y al hacerlo se da cuenta que ha sido puesto por otro y se relaciona con ese otro que es lo fundamental. El yo es una relación activa que es simultáneamente entre el consigo mismo y el otro que se fundamenta. Si falta esa relación con el poder fundante, no hay yo. La multitud es sustituir ese poder fundante por cualquier otro, por el dinero, la fama, el poder, etc. Conocerse a sí mismo no es meditación profunda, sino conocer con quién me relaciono y cómo me relaciono, y por tanto, a qué y de qué modo estoy invitado. No se niega la libertad, pues es la fundamentación la que hace que el tiempo se abra como una tarea a realizarse. Antes que un yo, soy un tú. Para Kierkegaard, toda la existencia ética es un drama del amor. La imagen de la relación en Kierkegaard es la relación del hombre con los demás, pero que la fundamentación va más allá de otra persona, en concreto, más allá de lo que hizo en su vida. Cito, la única realidad que existe para un individuo existente es su propia realidad ética. Con cualquier otra realidad se mantiene en una relación cognitiva, pero el conocimiento verdadero consiste en traducir lo real a lo posible, nos recuerda Auden. Cada individuo es él y la circunstancia, soy yo y la humanidad. Hay cosas que son comunes al ser yo. Tiene un carácter cuantitativo, la multitud. Un carácter cualitativo, el individuo. El individuo inicia cada vez que nace. En la carta de 1813 no interesa el conocimiento, sino cómo ese conocimiento se asume y cómo me dice algo aquí y ahora. La fe en hacer esto, lo que se crea al hacer la obra, es la que está en que todo individuo, por más que esté metido en la multitud, si se le habla como persona, como individuo, como singularidad, se le podrá sacar lo más amable de sí, sufrimiento por el amor del prójimo. En la mayoría de sus textos seudónimos, Kierkegaard habla de un individuo singular extraordinario, pero en sus textos edificantes habla de un individuo cualquiera. La comunicación indirecta es la que se escribe el todo en su forma de escribir. Las obras seudónimas serían autores en su posición en la existencia que hablan sobre este sentido. Johannes Climacus habla desde un no creyente y que confía en que se puede conocer todo por la razón. La profunda admiración por Sócrates de parte de Kierkegaard es más que notable. Sin embargo, en esta admiración cabe, al mismo tiempo, una suerte de querer corregir algo, querer explicar mejor o de forma más clara la idea original del filósofo griego. La búsqueda de la verdad, ciertamente, es lo que más nos ha ocupado a quienes nos dedicamos a la filosofía, entre otras ciencias. Sin embargo, las perspectivas, por lo mismo, varían las unas con las otras. Sócrates sostenía que el hombre debe conocerse a sí mismo, como si apuntara a que toda verdad exterior es nula si no se conoce o domina la verdad interior del hombre. La primer gran antropología individual, a mi creer, en el mundo. San Agustín, doctor de la Iglesia durante sus primeros años como voz del emperador Valentiniano, asumía que el hombre debía buscar la verdad. Sin embargo, no fue sino su futuro gran maestro, San Ambrosio, en aquel entonces obispo de Milán, quien le aclaró que no era así, sino que el hombre debía dejar que la verdad lo encontrara y que dicha verdad no era sino Cristo mismo. Después de ello, la reflexión agustiniana fue más hermosa. Debemos volver sobre nosotros mismos. La verdad se halla en uno mismo. Ahora bien, dicha verdad está orientada siempre hacia el amor, que surge del yo hacia el otro. Es parte esencial del cristianismo, después de todo, ya que Dios dice, tú debes amar. Tenemos que considerar precisamente estos dos puntos para poder proseguir con lo que Kierkegaard sostiene en esta primera parte de Migajas Filosóficas, la importancia de la verdad y del maestro. No es de sorprender que Kierkegaard encuentre en Sócrates al gran maestro, a la gran ocasión hacia la verdad. Pensemos lo siguiente, un verdadero maestro no le da la enseñanza al niño dándole el resultado, no, sino que con la enseñanza le muestra el camino al resultado. Hay una máxima popular muy interesante aquí en México, sobre todo. Al hombre no le des el pescado, enséñale a pescar. Es muy importante que subrayemos lo anterior y pongamos especial atención a ello. Sócrates decía que el hombre tenía que recordar para poder saber, pues todo conocimiento ya existía en el hombre, solamente tenía que reflexionar sobre sí mismo.
un paréntesis. Es precisamente por eso que Kierkegaard sostiene que la vida es una profunda reflexión sobre uno mismo. La puerta hacia la verdad se abre hacia adentro. Así, entonces, el hombre visto y entendido como individuo tiene un destino dentro de sí mismo, cosa que no sucede en el exterior objetivo. Consideremos que el yo solo gana profundidad en la medida en la que uno se embarca en la búsqueda de esta verdad, nos recuerda Mooney. En esta primera parte, cierto es que la diferencia sobre la concepción de la verdad en Sócrates y en Kierkegaard radica únicamente en el instante. Más adelante hablaré sobre ello. Para Platón, que pone palabras en la boca de Sócrates, el maestro no es más que la ocasión del descubrimiento por parte del discípulo de una verdad que ya poseía. Sin embargo, para Kierkegaard, así como para el mundo cristiano, Dios mismo, el gran maestro, engendra en el alma del discípulo la verdad y lo salva mediante un nuevo nacimiento, que es la fe. La verdad dentro de uno y la verdad fuera de uno es lo que abre el campo de la polémica. Pareciera que el hombre, por causa suya, pone la verdad contra la verdad, que el hombre que no alcanza la verdad termina siendo culpable, y dicha culpa no es sino la del pecado, es el desconocer a Dios. Aquí un poco sobre la idea de Lutero: la fe salva, es decir, no menosprecia las acciones, sino que el hombre que tiene fe, por el simple hecho de tenerla, está orientado a actuar siempre bien. Ahora, respecto al maestro. El verdadero maestro no es sino aquel que no enseña, el que no da la verdad, como vimos anteriormente. El verdadero maestro es aquel que sirve como ocasión para que el alumno la tome. Tenemos que ser muy claros respecto a la figura del maestro, pues si no logramos comprender esto, me atrevería a decir que nunca entenderíamos ni podríamos apreciar el verdadero perfil filosófico de Kierkegaard en sus otras obras. El maestro es la mera ocasión para la conciencia de no ser la verdad. Sí, es decir, que la verdad se encuentra en uno mismo no quiere decir en ningún momento que seamos nosotros la verdad. No somos parte de, sino que la verdad únicamente está en nosotros, está siendo compartida. Kierkegaard, con Sócrates como máximo ejemplo, pretende exponer al maestro como un partero, haciendo alusión a la reminiscencia. Ya lo habíamos comentado anteriormente, el gran maestro de la verdad es más que eso, pues es aquel que da la condición para comprenderla. Muy contrariamente a lo que muchos podrían llegar a afirmar, no importa quién sea ese maestro, es realmente algo contingente. No importa si se nos presenta como un juez, como un reconciliador, como un salvador o como un libertario. Sin embargo, no hay que malentender, no cualquiera puede ser maestro, pues no cualquiera sabe comprometerse con sus alumnos. Ya que aquí el compromiso es realmente lo que importa, así como que el maestro es lo importante. Y es interesante porque esta verdad que explica Kierkegaard no es sino la fe. Ahora bien, el objeto de la fe en ningún momento es la doctrina, sino el maestro. San Ambrosio nos los vuelve a recordar, Cristo. Bueno, voy a tener que adelantarme un poquito porque si no se me acaba el tiempo. El alumno, ahora bien, no hace sino tomar conciencia de sí mismo. Él, al tomarla, debe todo, pero no por el maestro, sino de modo al maestro. Sin embargo, es interesante porque cuando el alumno cae en cuenta que no debe nada al maestro, hay una clase de arrepentimiento real. El proceso de la educación para fines más prácticos deberíamos verlo así. Cuando el alumno acude al maestro, lo que hay no es sino una conversión, un querer dejar el ayer, renacer, siendo él mismo, pero con la intención de ser un hombre nuevo. El paso de la no verdad a la verdad es un renacimiento. ¿Qué pasa entonces con Dios visto como el gran maestro y quiénes creen en él? Bueno, me atrevería a ver más allá de lo expuesto en esta parte del texto. Dios, el maestro, es ocasión, es decir, no depende, no tiene necesidad alguna de sus creyentes. Para el creyente, éste lo es, pero sigue amando. Veámoslo como una clase de amor infeliz al maestro. Aquí viene lo interesante, el creyente no debe nada al maestro, sino que le debe todo. Por mucho que haga para olvidarlo, jamás podrá hacerlo. Entonces, ¿estamos hablando de algo que se va precisamente por el imperio del tiempo? Habrá que pensarlo. Y para concluir, hay que centrarnos en lo siguiente. El instante no reposa en el tiempo, ni descansa en el tiempo, el carácter decisivo del instante. El instante se extingue al momento que surge. Nacer es morir. Aquí, como diría Luis Buñuel, la muerte es acto y potencia. Vivimos, pero no sin elegir hacerlo. Entonces, la vida es para vivirla, no para que nos viva. Siempre resulta ser una elección que habrá de ser eterna, junto con la posibilidad que sí será alcanzada. Solo hay que tener
clara la diferencia y las relaciones entre los conceptos de yo, tú, individuo singular y comunidad, multitud, de tal forma que quede claro al decirla que el individuo singular no es la clausura autofundante del yo, no es el egoísmo y el individualismo, ni el aislamiento de la comunidad, pero tampoco la determinación por la colectividad, sino la relación personal, activa y amorosa con Dios y con los otros en su peculiaridad, y que eso se puede demostrar mediante la comunicación entre el maestro y el discípulo. No es un tema fácil, pero basta con que quede clara la tensión de la dialéctica de este pensamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Héctor. Vamos ahora a continuar con la ponencia del profesor Luis Fernando Suárez. Él es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO, magíster en Filosofía Práctica por el Instituto de Ciencias Humanas de la Complutense de Madrid y profesor en el Instituto de Filosofía. El nombre de su ponencia es Soren Kierkegaard y Albert Camus, de Anticlimacus a Sísifo. Démosle la bienvenida al profesor. Muchas gracias. Bueno, después de tan brillantes interpretaciones, espero no decir alguna sandez. Dividiré en 3 momentos mi participación: una pequeña introducción, después la filosofía como modo de enfrentar la existencia en Albert Camus y después, bueno, de Anticlimacus a Sísifo. Hacia 1850, el arte francés se encontraba dividido en 2 grandes tendencias, el clasicismo y el romanticismo. Ingres y Delacroix se encontraban a la cabeza de estas tendencias. La línea, la expresión y el color eran objetos de constante discusión. Para Jean-Dominique Ingres, la línea es más importante que el color, aspirando a perfeccionarse en el dibujo y la cuidadosa representación del entorno. El color, según Ingres, solo coloreaba el entorno. En cambio, para Eugène Delacroix, el movimiento proclama la primacía del color sobre el dibujo, apreciando más el sentimiento e individualismo del artista. Frente a estas tendencias, aparece Gustave Courbet, autor del llamado L'Origine du Monde, el origen del mundo, con su escuela realista. Para Courbet, la importancia del arte está en conectarse con el pueblo. Para lograr este objetivo, Courbet decidió pintar la simbólica de su propia época, sus hombres, sus miedos, sus convicciones. En su momento, la obra de Courbet no encontró muchos adeptos. A Courbet no le importó. Hacia 1868, presumiblemente por su cuadro El origen del mundo, en la que una mujer aparece desnuda con los genitales expuestos, Courbet lanzaba su principal consigna: seamos auténticos, aunque seamos feos. El presente coloquio nos sirve de tema pretexto para recordar a 2 autores que, al igual que Courbet, sabían demasiado, tanto de fealdad como autenticidad: Søren Kierkegaard y Albert Camus. Ambos, figuras de suma importancia en la llamada filosofía existencialista. El presente trabajo, más que formar de manera ordenada y puntual los principales conceptos de ambos autores, pretende señalar algunos puntos de encuentro y desencuentro. La filosofía como modo de enfrentar la existencia en Kierkegaard y Camus. Con frecuencia, se suele pensar en la figura del filósofo como aquel pensador que busca desde la razón dar cuenta de las últimas causas o primeros principios de la realidad. Para dar cuenta de estos primeros principios, el filósofo desarrolla un sistema, preferentemente racional, desde el cual una visión metafísica sirva como soporte del acaecer de la realidad. La antropología, la epistemología, la ética penden así de una visión metafísica que se entrelaza y conecta. La filosofía se vuelve entonces un sistema que puede explicar la realidad. René Descartes, con su cogito ergo sum, subordina la existencia al pensamiento. Hegel va más lejos, haciendo de la realidad misma algo racional. Todo lo real es racional, todo lo racional es real, nos dice en su introducción a Filosofía del Derecho. Sin embargo, esta visión reduce a la filosofía misma, entendida esta como amor a la sabiduría. Frente al sabio, sofites en griego, o sofista posteriormente, que llega a conocerlo todo, se presenta el filósofo como aquel fundamentalmente ignorante, por lo menos en la visión socrática, que solo busca llegar a conocer. El filósofo
busca conocer justamente aquello que desconoce, pero este desconocimiento que motiva el acercamiento a las cosas no es gratuito. Es decir, el filósofo no busca conocer cualquier cosa, sino que busca conocer aquello que es interesante, aquello que seduce, según Platón en el banquete, aquello que conmociona, aquello que ama o aquello que angustia, aquello que no le es indiferente. En palabras de Javier Rubert de Ventós, frente a lo que nos importa poco, tenemos casi siempre la sensación de que ya sabemos de qué va y pronto lo despachamos con el primer tópico que se nos viene a la mano. Solo cuando comenzamos a querer de verdad a una persona o a una cosa es cuando sentimos los límites de nuestro conocimiento de ella. Solo el amor o interés que por una persona o una cosa tenemos nos hace sentir el alcance de nuestra ignorancia respecto de ella. Solo la ternura del corazón nos da la medida de la dureza y la torpeza de nuestro entendimiento. Fin de cita. Existe una atracción, una seducción, un eros platónico, un eros filosófico del cual nos hablaba Platón, que cautiva al filósofo. La naturaleza esconde más de lo que muestra, según la visión griega. Así el filósofo desconoce más que lo que puede llegar a conocer acerca de las cosas, pero en este desconocimiento está su importancia. A diferencia de la ciencia, que busca explicar los fenómenos y comprenderlos en su totalidad, el filósofo solo se aproxima, solo da de qué hablar acerca de las cosas. Para el filósofo, solo acontecen los sentidos del ser, de la naturaleza, a modo de una aletheia, a modo de un desocultamiento. El eros filosófico acontece como conmoción, como un golpe afectivo de la realidad que nos exige aproximarnos a ella, a saborearla. Platón sufrió dos conmociones, por un lado la muerte de su maestro, por otro lado la belleza, Nietzsche la rebeldía, Sartre el compromiso político. El filósofo, más que aquel que lo conoce todo, es aquel que saborea aquellos fenómenos que realmente le importan, pues le humanizan. Tanto Kierkegaard como Camus son, a mi modo de ver, filósofos que buscan saborear aquello que humaniza, y esta es la primera semejanza que encontramos. Ambos buscan planificar lo humano. Para Kierkegaard, por medio de la capacidad existencial de cada individuo tiene para llegar a ser sí mismo. Para Camus, por medio de una búsqueda constante de justicia, cito, siento un fuerte deseo de ver cómo disminuyen los infortunios y las amarguras que envilecen a la humanidad. Fin de cita. Aunque la expresión es heideggeriana, en Kierkegaard el hombre es poder ser. Para Kierkegaard, el hombre es una síntesis, un yo, que se encuentra abierto al mundo y que se realiza existencialmente con éste. No quiere decir que solo estemos anclados en el mundo, pues para Kierkegaard la síntesis es tanto temporal como atemporal, finita e infinita. Olvidarse de una de estas partes de la síntesis sería caer en la desesperación. De lo que se trata cuando decimos que el yo se encuentra abierto al mundo es que el yo, situado en un mundo concreto, debe apropiarse de este, pues el mundo ofrece posibilidades que el ser humano se apropia para llegar a construirse existencialmente, para llegar a ser sí mismo. El hombre se hace existencialmente gracias a este poder ser.